Bueno, pues yo quería ver si alcanzaba el partido de México, pero no. Pues nuevamente es una bendición estar aquí, ¿no? Adelante, eh, haciendo lo que es nuestra responsabilidad, traer la palabra de Dios. Y bueno, antes que nada, antes de continuar, pues quiero agradecerles por sus oraciones, por su algún apoyo que nos han hecho a los que estamos en el instituto, a Alonso, a Elizabeth cuando estuvo, a mi hermana y a mí. De verdad, es de mucha bendición pues saber que ustedes están detrás apoyándonos desde aquí. En esta tarde quiero pedirles si me acompañan a Primera de Reyes capítulo 1 y si podemos leer del versículo 28 al versículo 37 y cuando lo encuentren, por favor, si se pueden poner de pie. Primera de Reyes capítulo 1, versículo 28 al 37 y vamos a leerlo alternadamente. Yo comienzo y seguimos. Dice: Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Todos: de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Pueden tomar su asiento y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído con bien en esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido llegar con bien. Ahora te pido en esta tarde que tú me bendigas, Señor, que tú permitas que yo traiga y exprese tu palabra correctamente, Señor, que seas tú el que habla a través de mí, Señor. Bendice este tiempo y ayúdanos a entender lo que dice tu palabra y también pues a vivirlo, Señor, y a tener esa voluntad y ese corazón dispuesto, Señor, de vivir lo que dice tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que está pasando en este pasaje, un poco de contexto, es que Adonías, uno de los hijos de David, había tomado el reino. Recordemos que para este entonces David ya estaba muy, muy viejo, ya estaba a punto de morir. Dice la Biblia que que ya era grande de edad. Entonces Adonías toma el reino y se proclama rey. Y Betsabé, una de las mujeres de David, le reclama a David este suceso, diciendo que Adonías había tomado el reino, pero David ignoraba este hecho. Y en resumen, el profeta Natán y Betsabé hablan con el rey para que cumpla la promesa que le había hecho a Betsabé de hacer rey a Salomón. Y la promesa que le había hecho el rey David está ahí en el versículo 29 que lo menciona. Dice: Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío,
que así lo haré hoy. Esta promesa también se encuentra en 2 de Samuel 7, del 12 al 15. Vamos para allá. Y voy a pedirle a un hermano que lo lea en voz alta. 2 de Samuel 7, del 12 al 15. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Muchas gracias. Y regresando a Primera de Reyes, vemos que se está cumpliendo la promesa que ha hecho Jehová. Entonces, aquí podemos identificar un atributo de Dios. ¿Les pregunto? ¿Sí? ¿Cuál? Soberanía. ¿Cómo? La fidelidad de Dios, muy bien. Estaba escuchando que la palabra fidelidad también es un término que se utiliza como verdad. Entonces Dios, la palabra que sale de Dios, pues también es verdad y lo vemos aquí reflejado. Dios hace la promesa y después lo cumple tal cual lo dijo al rey David. Entonces, como primer punto, la fidelidad de Dios en la promesa de David. Y para los que están anotando, al final voy a dar el título de la predicación. Y la fidelidad de Dios en la promesa de David. ¿Qué es lo que Dios le había prometido a David entonces? De acuerdo a 2 de Samuel 7, versículos 12 al 15. Bueno, algo que menciona, dice que su linaje continuaría en el trono en Israel. Dios le promete a David que afirmaría el reino de su descendiente. Y esta palabra de afirmar también tiene la idea de prosperidad, asegurar, firmeza y permanencia. Así que usando estas palabras clave, prácticamente Dios le asegura a David la prosperidad firme de su linaje con la permanencia en el trono real. También hay otra cosa que incluye la promesa de Dios en el versículo 13. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la promesa? En el versículo 13 de 2 de Samuel 7. Muy bien. La construcción del templo. El sucesor de David sería el que levantaría el templo que David había deseado construir. El sucesor de David tendría el privilegio de cumplir con el plan de Dios mediante la construcción de la casa para Jehová. Y vemos que una vez más Dios enfatiza que su reino será afirmado. En el versículo 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Otra de las cosas que incluía la promesa de Dios, con David sucede lo contrario que con Saúl. Al Saúl le fue quitado el reino y a toda su descendencia por la necedad y la desobediencia de Saúl. Sin embargo, vemos que Dios hace una distinción con David, su siervo, prometiéndole que su descendencia continuaría. Y menciona algo muy interesante. Dice, él no apartaría su misericordia con el sucesor de David, como lo tuvo que hacer con el rey Saúl. Y esas fueron una de las promesas que le hizo Dios a David. Recordemos, fue afirmar su reino, la construcción del templo y que no se apartaría pues su misericordia, ¿verdad? Ahora como segundo punto, la fidelidad de Dios
a través del cumplimiento. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Y si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Tomando el sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompetas y dijo a todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Gracias, hermana. Entonces aquí se está cumpliendo la promesa que le había hecho a David cuando dijo en el versículo 12 de 2 de Samuel 7: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y en el Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39, vemos que se está cumpliendo esta parte de la promesa hacia David. El hijo de David tomaba el reino, ¿sí? Y la segunda cosa que Dios menciona, vemos que se cumple ahí en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 37. Si alguien también me puede hacer el favor de leerlo. Gracias. La construcción del templo. En el capítulo 6 vemos que menciona el pasaje acerca de la construcción que hizo Salomón y prácticamente algunas especificaciones, ¿no? Y pues si queremos hacer una casa y no tenemos idea, pues ahí nos podemos guiar, ¿no? Y se cumple esa parte de la promesa que Dios le hace a David, la construcción del templo. Nuevamente por el sucesor que era de David. Y bueno, tenemos la evidencia del cumplimiento de la promesa hacia David, pero la fidelidad de Dios merece algo a cambio. Como tercer punto, lo que merece la fidelidad de Dios. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Si alguien lo puede leer, por favor. Uno, nada más uno. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que aprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Gracias. Ahora recordando, primer punto, la fidelidad de Dios en la promesa de David. Después la fidelidad de Dios a través del cumplimiento. Y ahora lo que merece la fidelidad de Dios. De acuerdo al pasaje que nos leyó el hermano, el rey David estaba a punto de morir. Y David no solamente habla con Salomón, sino que ahí hay una palabra muy importante que dice: y ordenó a Salomón. No le sugiere o no le da la opción, sino que le da un mandato. ¿Y qué es lo que le mandó? Pues número uno, que guarde. La palabra original de la idea no solamente da la idea de proteger o de cuidar, sino que también de cumplir o ejercer. La manera en la que Salomón guardaría los preceptos de Jehová sería andando en los caminos de Jehová. Ahí lo dice en el versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Andando en sus caminos. Y la otra cosa que le pide ahí en el versículo 3 dice que observe.
La palabra original da la idea de hacer costumbre o de llevar a la práctica, pero le pide que sea de acuerdo como lo había establecido Dios. Dice, observando sus estatutos y mandamientos, y después dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces le pide que cumpla y ejerza y que lleve a la práctica, que lo haga una costumbre. Pero ¿para qué le iba a servir a Salomón cumplir y practicar lo que había mandado Dios? Dice el versículo 3 hasta el final, si alguien lo puede leer. ¿Para qué le iba a servir a Salomón cumplir y practicar lo que había mandado Dios al final del versículo 3? Gracias. Para que prosperes y para que confirme Jehová su palabra. Ahí adelante en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, si alguien lo puede leer, por favor. Gracias. Vemos que Salomón obedeció lo que David le pidió, conduciéndose como su padre lo hacía. Y conocemos la historia que viene a continuación, ahí en el capítulo 3, en donde Jehová se le aparece y le concede lo que él le pida, ¿no? Entonces Salomón pide sabiduría y Jehová se la concede. Pero quiero que observemos lo que Jehová le pide ahí en el versículo 14. Primera de Reyes 3, versículo 14, si alguien me puede hacer el favor de leerlo. Gracias. Entonces Jehová le pide a Salomón que ande en sus caminos, ¿ok? Más adelante, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 25. Alguien que lo quiera leer. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, tu padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, por parte de tus hijos guarden el camino y anden delante de ti, como tú has andado delante de mí. Gracias. Después de que Salomón había terminado el templo y llevado el arca al templo, levanta una oración a Dios. Entonces, ¿qué requería la fidelidad de Dios? Ahí mismo en el versículo 25, ¿qué es lo que pide Salomón? Empieza Salomón ahí, después del versículo 12, levanta una oración hacia Dios, después de edificar el templo, y levanta una oración, dice, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino. ¿Qué requería entonces la fidelidad de Dios? La fidelidad del hombre, prácticamente. Más adelante, en el versículo 58, continúa con su oración, pidiendo por eso mismo, por la fidelidad de su pueblo, para que pudiera cumplir el pueblo con lo que Dios requería. Si alguien me puede hacer el favor de leer el versículo 58. Gracias. Sigue Salomón con la oración ahí hacia Dios, pidiéndole esto mismo, que el pueblo tenga un corazón inclinado hacia Dios, de manera que cumpla con lo que le está pidiendo desde que prácticamente Salomón entró en el reino, que guarden sus mandamientos y que anden en sus caminos. En el capítulo siguiente,
en el capítulo 9, Dios se le aparece a Salomón por segunda vez. Y si alguien me puede ayudar leyendo el versículo 4 y 5. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando tus estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Gracias. Dios le vuelve a pedir algo a Salomón. ¿Qué es lo que le pide? Nuevamente ahí, que alguien me ayude con la respuesta. ¿Qué le pide? En el versículo 4. Ok. Que ande en integridad. Que guarde sus estatutos, ¿verdad? ¿Y cuál entonces sería la consecuencia de la fidelidad de Salomón? Ahí en el versículo 5. ¿Qué dice Dios que él haría si Salomón obedece a lo que le pedía Dios? Afirmaría su trono. Prácticamente la fidelidad a la promesa que le había hecho a David su padre. Vamos ahí al capítulo 10. Ahí en el capítulo 10 prácticamente Salomón recibe una visita de una reina, la cual se asombra por lo que ha escuchado acerca de Salomón y de su sabiduría y de las riquezas que ha adquirido. Y en el versículo 9 dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Dice, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Hay un énfasis, una mención acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo nuevamente. Y trasladémonos al capítulo 11. Y si alguien me puede decir en voz alta el título del capítulo 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Salomón había tenido 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Qué provocó esto? Esto hizo que Salomón poco a poco inclinara su corazón hacia los ídolos de algunas de sus mujeres y comenzara a apartar su corazón de Dios. Regresemos a Primera de Reyes 3:3, por favor. Y nuevamente voy a pedir que alguien lo lea. A Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Gracias. Y ahí nuevamente en Primera de Reyes 11 del 5 al 7. Dice, ahí no lo encuentro. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, Entonces, antes, en el capítulo 3, vemos que Salomón sacrificaba a Dios y le llevaba holocaustos. ¿Y ahora qué pasó con Salomón? Ahora inclinó su corazón hacia los ídolos que traían y que adoraban sus mujeres, las mujeres con las que se casó y con las que hizo el concubinato. Su corazón se apartó de Dios. Y Dios solamente le había pedido una cosa a Salomón: ser fiel, de la manera que ya lo hemos estado recalcando. Ser fiel
ser fiel guardando sus mandamientos. Pero Salomón no lo cumplió. Y por eso mismo, el cuarto punto, las consecuencias de la infidelidad. Ahí en el versículo 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. El versículo 9 dice que Jehová pues se enojó con él por haber inclinado su corazón y haber hecho todo lo contrario a lo que le había estado pidiendo. ¿Cuál sería la consecuencia de la desobediencia de Salomón? Que alguien me haga el favor de leer el versículo 11. Jehová rompería el reino de Salomón debido al incumplimiento de la parte de Salomón hacia la promesa que había hecho con David. Ahora en el versículo 12 al 13 dice: sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Jehová no rompería con la promesa que había hecho a David, aunque eso parecía. ¿Por qué razón? Dice el versículo 12, por amor. ¿Recuerdan lo que vimos en el segundo punto? Les voy a recordar la fidelidad de Dios a través del cumplimiento. Vimos que Dios cumplió con su promesa de un sucesor de David, y que ese sucesor construiría el templo. Y mencioné una cosa más. Bueno, más bien el versículo en 2 de Samuel 7, del 12 al 15, acompáñenme. Dice, bueno, vimos eso en el segundo punto, la manera en la que Dios cumplió con sus promesas, pero nos faltó ver una. Dice el versículo 15: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. La misericordia no se apartaría de su hijo, dice el versículo 15, sino que le disciplinaría. Y ahí es donde vemos que Dios cumple con esa mención también de la promesa de David, que no se apartaría su misericordia. Jehová tuvo misericordia para con Salomón al no romper con su reino debido a la infidelidad de Salomón. Y es lo que podemos ver a lo largo de la historia de después de Samuel, y es algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí, que Salomón, y está la evidencia aquí en los pasajes, Salomón se conducía de una manera que agradaba a Dios. Nuevamente en el capítulo 3, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre. Salomón obedeció a lo que David le había pedido. Después, cuando había pedido sabiduría, después de eso, lo pidió para gobernar. No lo pidió sabiduría como algo de alguna manera egoísta, sino que lo pidió con una buena intención. Después, edificando el templo, y vemos que construyó otras cosas, y después con el ejemplo que dio a la reina de Sabá, que incluso llegó hasta alabar a Jehová debido a todas las grandezas que veían en Salomón. Pero de repente en el capítulo 11, pues sucede que Salomón inclina su corazón al mal. Salomón aleja su deseo de agradar a Dios. Salomón se conduce de una manera distinta a lo que Dios le había pedido.
Entonces, si llevamos esto a nuestras vidas, vemos que Dios ha demostrado ser fiel desde el principio de la historia. Y algunos podemos a lo mejor tener algunos ejemplos en nuestras vidas de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Así que como Dios le pidió y le recordaba a Salomón varias veces, vemos que en Primera de Reyes 2 del 1 al 4 lo menciona, que guarde y que ande conforme a sus estatutos. En Primera de Reyes 3:3, en el versículo 14, perdón, en Primera de Reyes 3:14, Jehová le pide a Salomón que ande en sus estatutos. En Primera de Reyes 9:5 también. Entonces es algo que constantemente Jehová le pedía a Salomón. Que Salomón respondiera a la fidelidad de Dios de la misma manera, con fidelidad. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y lo que les mencionaba en Primera de Reyes 2:3, en Primera de Reyes 3:14 y en Primera de Reyes 9:4, hay dos palabras que se repiten en los tres pasajes. Si los pueden poner aquí, por favor, para que lo noten los hermanos. Primera de Reyes 2:3. Y vamos a leerlo todos juntos. Leamos. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora Primera de Reyes 3:14. Dice así: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Primera de Reyes 9:4. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Hasta ahí? ¿Cuáles son las dos palabras que se repiten en estos pasajes que leímos? ¿Perdón? Guardar y andar. Así o más claro, ¿no? ¿Cómo demostramos la fidelidad de Dios? Andando y guardando sus mandamientos. Y eso es lo que quiero que analicemos en esta noche. Que recordemos las situaciones en las que Dios nos ha demostrado fidelidad, pero no solamente eso, sino que tengamos ese deseo de responder a la fidelidad de Dios de la misma manera y como Dios lo pide, andando en sus caminos y guardando. Entonces, sé que es difícil, ¿no? Porque pues a veces no tenemos ni siquiera la intención de hacerlo. A veces pasan cosas en nuestras vidas que de plano no queremos o leer la Biblia, venir a la iglesia, a veces cantar. A veces no queremos demostrar esa respuesta que tenemos que demostrarle a Dios, pero tenemos que día tras día trabajar en eso y trabajar en la fidelidad de nuestra parte hacia la fidelidad de Dios. Por último, para terminar, ahí en Primera de Reyes 8:58. Ahí en donde Salomón está orando después de la construcción del templo. Salomón tenía ese deseo en su corazón de serle fiel a Dios.
lo voy a leer, dice: incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Salomón demostraba esa intención y lo demostró y lo reflejó en su oración, en la oración que levantó hacia Dios. Y algo que yo me puse a pensar cuando leí pues ese versículo en especial, pues me puse a pensar en muchas veces en las que yo quería hacer compromisos con Dios y yo decía, pues ahora sí, ya voy a dejar de hacer esto, voy a empezar a hacer esto. Y lo cumplía a lo mejor una semana, a lo mejor 4 días, o si bien me iba un mes, ¿no? Pero y después volteaba para atrás y decía, y todo eso que yo deseaba, todas esas palabras que le dediqué a Dios y la petición que levanté hacia Él, ¿dónde quedó? A lo mejor hice un compromiso de lectura, a lo mejor hice un compromiso de oración, a lo mejor hice un compromiso de asistencia a la iglesia. Y ahora ver que estoy fallando, pues me hace recapacitar en dónde quedó ese deseo en mí. En dónde quedó pues esas ganas de verdaderamente querer demostrar mi fidelidad hacia Dios. Y creo que es un buen momento para traer de nuevo hacia nosotros, pues si llegamos a tener algún deseo, alguna intención, algún compromiso con Dios, creo que es un buen momento para recordarlo y para nuevamente buscar esa intención para con Dios y ese compromiso que llegamos a tener para con Él. Lo mencioné al principio y es algo que dijo Josías Grauman, un teólogo, dijo: solemos exagerar en algunas de nuestras frases o de nuestras oraciones diciendo siempre me pasa esto, o siempre aquello. La palabra siempre, ¿no? Y lo utilizamos como una exageración. Pero cuando decimos que Dios siempre es fiel, no exageramos. Entonces, eso es a lo que quería animarles. Y nuevamente, pues perdón por que sea tan corto, ¿verdad? Pero demostrar esa fidelidad a Dios, demostrar esa intención que llegamos algún día a tener en nuestros corazones, el compromiso que alguna vez llegamos a hacer con Dios, que ahora con este ejemplo que vemos en Salomón, que no solamente Dios le demostró su fidelidad con el cumplimiento de su promesa, sino que Dios le pidió a cambio pues fidelidad, y ver que sí, Salomón tuvo el deseo, tuvo la intención, pero después falló. Pues creo que es un ejemplo el cual podemos ver para guardarnos nosotros de que nos suceda algo similar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú me has permitido tener aquí delante de mis hermanos. Te damos gracias por la fidelidad, Señor, que tú demuestras día con nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra y que podemos ver a través de ella las obras que has hecho y las intenciones que tienes para con tu pueblo, para con nosotros, de buscar una relación con nosotros. Gracias por la fidelidad que demuestras, Señor, día con día a nuestras vidas, en cada momento. Y en esta tarde pues quiero pedirte perdón por la infidelidad de nuestra parte, Señor. En esta tarde pues quiero pedirte que nos ayudes, Señor, que pongas en nuestros corazones el mismo deseo que Salomón tenía y que levantó en su oración, pidiendo corazones inclinados hacia tu voluntad, Señor, de manera que guarden y anden en tus caminos, Señor. Ayúdanos a recordar esto durante la semana, tener esta intención, buenos motivos, Señor, y a seguir trabajando, Señor. Como mencionaba, no es fácil muchas veces ser fiel o ser constante o cumplir al pie de la letra los compromisos que luego llegamos a hacer, pero ayúdanos, Señor, a constantemente estar trabajando en esto. Si fallamos, pues seguir teniendo la intención de levantarnos y de seguir adelante y no dejarnos pues vencer por el desánimo, sino que todo lo contrario, día con día
tengamos el mismo deseo que Salomón tuvo con su oración. Así, en actitud de oración, voy a dejar tiempo al pastor para que termine. ¿Dios ha sido fiel en su vida? La frase sería siempre. ¿Nosotros hemos sido fieles? La respuesta sería no siempre. ¿En Cristo podemos ser fieles? Y la respuesta sería sí. Si Dios ha sido fiel en su vida y quiere agradecer por esa fidelidad de Él hacia usted, si Dios ha sido fiel en su vida y usted quiere pedir perdón porque usted no ha sido fiel con Él, el altar está abierto. Mientras nuestro hermano toca el piano, el altar queda abierto. Ya sea para agradecer a Dios por su fidelidad hacia usted, expresada en muchísimas maneras, o también para reconocer, no hemos sido fieles, pero gracias en Cristo que Él permanece fiel. El altar queda abierto. Señor Dios, gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, por permanecer fiel, por ser siempre digno de confianza. Señor, que tú en Cristo nos ayudes a ser dignos de confianza, a ser fieles, a ser constantes. Solos en la carne no podremos hacerlo, pero tenemos en Cristo esa oportunidad. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por el hermano que nos ha dado este mensaje. Te pido, Señor, tu bendición en su vida. Y te doy gracias, Señor, por él. Pido, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a